Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hacer una clase integrada para séptimo y para octavo. En séptimo, nuestro objetivo va a ser aprender cómo surgen las primeras civilizaciones. Específicamente vamos a estudiar cómo se va a formar el Estado en aquellas primeras civilizaciones. En la segunda parte vamos a hacer una clase para octavo año y vamos a estudiar el origen del Estado, pero en la época moderna. Por lo tanto, ese va a ser nuestro hilo conductor. ¿Cuál es el propósito de esta clase? Que es lo más importante, ¿cierto? El propósito es saber qué es el Estado y cuál debería ser nuestro comportamiento como ciudadanos. Los ciudadanos somos los que participamos y hacemos la vida en sociedad. Comenzamos. Las primeras civilizaciones que surgen desde el Medio Oriente, pero también en nuestro continente, en América. Lo primero que vamos a estudiar es una línea de tiempo para ubicarnos. Hay una línea de tiempo que está acá, que nos habla que el referente desde el cual contabilizamos los años es desde el año 0 con el nacimiento de Cristo. Todo lo ocurrido antes se le llama antes de Cristo. Y después de ese referente, obviamente es después de Cristo. Yo les quiero mostrar una línea que hice como para explicarlo en forma más resumida. Está acá. Este es el año 0. Antes de Cristo, nuestra línea de tiempo para hablar de las primeras civilizaciones la vamos a situar hacia el 4000 antes de Cristo. Y vamos a ver, por ejemplo, que la civilización sumeria surgió en el año 3500, que la civilización egipcia en el 3000. Espero que se estén dando cuenta de lo distinto de los años, que es al revés como ahora. Por ejemplo, hoy estamos en el año 2020, después de Cristo. Una vez que hemos hablado del tiempo, vamos a hablar dónde se ubicaron las primeras civilizaciones. ¿Qué son las civilizaciones? Son aquellas culturas que vivieron en ciudades complejas. ¿Qué quiere decir complejas? Ciudades que tenían un estado, que la sociedad estaba dividida en distintos grupos sociales, que había división de trabajos, que el rol de la mujer y del hombre también era muy diferente. Y esa trama tan compleja hizo de algunos pueblos civilizaciones. ¿Dónde se ubicaron? La primera fue en Mesopotamia, acá, en el Medio Oriente, entre dos ríos, el río Éufrates y el río Tigris. Mesopotamia es una región muy amplia y en esta región tan amplia ocurrieron varias civilizaciones. La primera fue la de Sumer. Si ustedes o su familia es religiosa y tiene una Biblia, esa región aparece en la Biblia con el nombre de Caldea, para que lo tengan ahí como una referencia. Luego, y fueron más o menos paralelas en el mismo tiempo, surgió la civilización egipcia, que se ubica en el norte de África, alrededor del río Nilo. Paralela a la civilización egipcia está la civilización china, que está en el lejano oriente y más o menos van a comenzar en la misma época, hacia el 3000 a.C. y alrededor del río Amarillo. También en el lejano oriente, en la India, pero en el norte de la India, hay un río llamado Indo y ahí surge la primera civilización de esa zona y es una de las 4 más antiguas civilizaciones del mundo. Posteriormente, hacia el año 2000 y 1500, en medio del mar Mediterráneo, para aquellos que no se ubican en el Atlas, yo creo que la mayoría sí, pero para aquellos que no, el mar Mediterráneo está entre Europa y África. Ahí hay una isla que se llama Creta y se desarrolló la civilización minoica. Quizás ustedes en lenguaje han leído el Minotauro, que es una leyenda. Me gustaría que la leyeran para saber algo de esa civilización. Y la otra, también en el mar Mediterráneo, es la Fenicia, que se ubica en la franja Siria-Palestina.
para aquellos que no saben, es esta franja de acá, que está en Asia. Hoy día, ¿qué país podría estar ahí? Jordania, por ejemplo. Y nuestro continente también tuvo civilizaciones muy antiguas, del 2000 o 1500 antes de Cristo. Fueron en Mesoamérica, es decir, donde está México y parte de zonas de América Central, se desarrolló la cultura olmeca, que es la cultura madre de lo que van a ser las culturas mayas y aztecas después. Y en Sudamérica también tuvimos una civilización antigua llamada Chavín. Allí se va a desarrollar esta cultura que va a dar paso posteriormente a otras civilizaciones, como los incas, como la cultura del Tiahuanacu, por ejemplo. Con respecto a estas primeras culturas, yo los quiero invitar a ver un video sobre Mesopotamia. ¿Qué es lo bueno de este video? Que muchas cosas que ocurrieron en Mesopotamia también fueron ocurriendo en otras civilizaciones. Entonces nos va a servir para tener elementos de cómo se fue avanzando a una civilización. Érase una vez el comienzo de la historia. Podríamos marcar ese comienzo hace unos 9000 años, cuando el hombre dejó las cavernas y comenzó a construir sus propias casas, cuando aprendió cómo sembrar los frutos de la tierra y cómo criar ganado, formando los primeros pueblos y ciudades. Cuando yo les hablaba de estos elementos, es justamente lo que está explicando el video, que primero el ser humano pasó de cazador-recolector y luego eso era el paleolítico. Pasó al neolítico, cuando comienza a vivir de la agricultura y se queda en asentamiento, va a ser sedentario. Y lo que vamos a ver es cómo en Sumer, en una parte de Mesopotamia, en la antigua Caldea, pasaron de esos pequeños poblados agrícolas a ser una civilización. Señoras y señores, érase una vez la historia de las civilizaciones. Esa historia comienza en este lugar rodeado por dos ríos, el Tigris y el Éufrates. Se trata de una amplia llanura con forma de gran media luna, que tenía tierras fértiles, un clima cálido y mucha agua fresca que bajaba de las montañas. A este lugar se lo llamó Mesopotamia, ya que en idioma griego quiere decir la tierra entre dos ríos. Hoy, las aguas de estos dos ríos, que abrazan el origen de la historia, recorren los países de Turquía, Siria e Irak hasta desembocar en el Golfo Pérsico. Del nomadismo al sedentarismo. Acá es donde debes poner mucha atención porque explican claramente cómo pasa a ser un pueblo agrícola, a tener una aldea agrícola, a comenzar a ser una civilización. Pone atención, fíjate en las características y en los procesos que se fueron viviendo. Allá por el año 6000 a.C., un grupo de pueblos nómades llegaron a Mesopotamia y aprendieron a sembrar y cosechar. Y como no necesitaron deambular más en búsqueda de alimentos, se afincaron en casas formando los primeros poblados de la historia. ¿Tenemos que volver a irnos? No, querido, ya no será necesario. Gracias a la agricultura que les proporcionaba granos de cereal y frutos, y la ganadería que les proporcionaba carne y leche, los pueblos se asentaron y dejaron de ser nómades para convertirse en sedentarios. El sedentarismo benefició a estos pueblos también en otros sentidos. Comenzaron a organizarse dividiéndose el trabajo para producir diversas cosas y vivir mejor. Así surgieron los oficios. En esta parte es muy importante que pongas atención, porque comienza a explicar cómo el ser humano tuvo excedente alimenticio, ya todos podían comer y sobraba comida, por lo tanto, una parte importante de la población dejó de trabajar la tierra. ¿Y qué va a hacer? Va a hacer otras cosas muy importantes. Por lo tanto, viene un desarrollo especial, donde se comienza a existir la división del trabajo. Aquí nos habla de los oficios y pronto nos va a hablar cómo va a surgir el Estado. Ahí es donde más debe poner atención. Como el de albañil, el del panadero, el del zapatero o el del granjero, entre muchos otros. Pero también estaban aquellos que se dedicaban a gobernar y a proteger a los suyos. Digamos, aquellos que trabajaban en el ejército o en el Estado.
La organización de los trabajos trajo más tiempo para orar y solicitarle a los dioses que sean benevolentes. Entonces, construyeron los primeros templos y distinguieron a los primeros sacerdotes. Seguramente la fama de Mesopotamia creció rápidamente, y por ello muchos pueblos de diferentes regiones quisieron establecerse allí. Entre esos pueblos, el más importante fue el de los sumerios. Entre el 4000 y el 2400 a.C., los sumerios construyeron varias ciudades como las de Uruk, Ur, Uma, Nippur y Lagash. Para que te vayas ubicando en el tiempo y en la referencia, si tu familia es religiosa y tiene una Biblia en la casa y buscan en el Antiguo Testamento, la ciudad de Ur es mencionada y dice: desde Caldea salió Abraham. Por lo tanto, hay alguna referencia histórica también en la Biblia para que tengas mayores antecedentes. Los sumerios fueron quienes inventaron el primer tipo de escritura. Es por todo esto que se consideran que los sumerios fueron la civilización más antigua del mundo. El motor de la historia. Muy bien, ya tenemos tierras fértiles, agricultura y ganadería, ciudades, un gobierno, un ejército y sacerdotes. Ya podemos decir que tenemos toda una sociedad. Ahora, ¿cuál es el motor de esta sociedad? Es decir, ¿qué es aquello que le impulsa a crecer y a desarrollarse? Bueno, resulta que las técnicas para criar y cultivar fueron perfeccionándose tanto que al cabo de muchos años, los cultivos pasaron a dar más frutos de lo que la gente necesitaba. Y como ya no tenía que preocuparse por los alimentos, podía dedicarse exclusivamente a su trabajo, generando muchos bienes. Ahora, ¿qué se les ocurre que se puede hacer con todo aquello que sobraba? Una posibilidad era venderlo a cambio de dinero o intercambiarlo por otros productos que a uno le hacían falta. He aquí el principio del comercio. Los sumerios fueron el primer pueblo en emplear la rueda en los medios de transporte. Esto permitió alcanzar tierras muy distantes con grandes cargamentos de mercancía para intercambiar. Los productores necesitaban contar cuánto tenían y de todo eso, cuánto podían vender. Así fue que surgieron las primeras formas de cálculo. Los sumerios contaban utilizando las falanges de los dedos. Veamos cómo es esto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Si cada vez que se completaba una mano se levantaba un dedo de la mano opuesta, con sus manos, un sumerio podía contar hasta 60. Esta forma de contar se llama sistema sexagesimal. Y a pesar de los miles de años que han pasado, la influencia de este sistema hace que dividamos la hora en 60 minutos, un minuto en 60 segundos y el año en 12 meses. La era del hierro. Bueno, en el video aprendimos cómo contaban los sumerios y que su sistema de cálculo lo mantenemos hasta el día de hoy. Por ejemplo, cuando ustedes van a comprar huevos, no compran 1 kilo de huevos, sino una docena. Esa forma de división la crearon los sumerios. Para que tengan idea que muchos de estos elementos creados por estas antiguas civilizaciones los mantenemos hasta el día de hoy. Vamos a ver cómo estaba dividida la sociedad sumeria, y no solamente la sumeria, sino todas las sociedades de las primeras civilizaciones. Traten de irla comparando a nuestra sociedad actual. A la cabeza y dirigiendo todo estaba la máxima autoridad política, que era el emperador y su familia. En Egipto, por ejemplo, el faraón. Luego venían los sacerdotes, que no son los mismos sacerdotes de ahora. Los sacerdotes de antes eran los encargados, por ejemplo, de observar el cielo, de hacer calendarios y de mantener un contacto con los dioses. Y de esa manera también sometían y dominaban a la población. Junto con los sacerdotes estaban los altos funcionarios del ejército. Era fundamental tener un ejército porque controlaba la población y por otro lado ayudaba a expandir el imperio. Debajo de ello, y ya siendo parte del pueblo, estaban los comerciantes y artesanos. Como viste en el video en Sumer, era muy importante el comercio. Los comerciantes eran valorados, pero eran parte del pueblo. Debajo de ellos estaba la población campesina que vivía alrededor de la ciudad y al final estaba la población esclava.
En todas estas primeras civilizaciones hubo esclavos. Ahora, el trato que se les dio fue distinto. En algunas civilizaciones fue súper cruel y en otras les dieron cierto margen de derecho. Por ejemplo, en Egipto, un esclavo por deuda. Antes, cuando no podías pagar una deuda, pasaba a ser esclavo de la persona que te había prestado el dinero o los bienes. Y ahí se le permitía a la persona seguir viviendo con su familia y tenía que ir a trabajar obligadamente a donde la persona que le debía. Para ello tenía que ir descalzo, así que dejaba sus sandalias en la casa. Mientras que otros fueron mucho más crueles, sobre todo con aquellos esclavos capturados en guerra. Ahí no duraban mucho tiempo, probablemente 3 a 5 años, porque debían cumplir labores muy arduas y muy pesadas. Vamos a ver qué nos dejaron cada una de estas primeras civilizaciones. Mesopotamia, tal como viste en el video, la rueda, las matemáticas, expresiones artísticas, la construcción de grandes ciudades, los zigurat, que eran torres gigantes, astronómicas, también servían de templo y ahí vivía el emperador. La división sexagesimal, que ya vimos en el video, y el uso del dinero, fueron los primeros que no usaron el trueque, sino que usaron barras de oro y plata para intercambiar por productos. Eso es dinero. Egipto, recuerda que ellos momificaban a sus muertos, por lo tanto tenían mucho conocimiento en todo lo que es la anatomía humana. Sabían la función de los órganos, dónde iban, el esqueleto. Y ese conocimiento lo utilizaron en medicina. Hicieron grandes pirámides. Una pirámide, para ser construida, era de 20 a 25 años. Así que fueron grandes constructores, levantaron piedras gigantes que pesaban toneladas. Hasta el día de hoy solo hay teorías de cómo las hicieron porque no existe nada que se pueda comprobar. También tuvieron una escritura, escribían en una hoja de una planta que la arreglaban, eran los papiros. Y ese material les sirvió para hacer alfombras, velas, vestidos y sandalias. De más está decir que ellos usaban un maquillaje extenso y profundo, hombres y mujeres, era parte de la distinción de los egipcios. Los chinos fueron muy sabios. Ellos crearon la acupuntura, esa sanación hecha en base a agujitas que se aplican en el cuerpo. Por lo tanto, sabían mucho de cómo funcionaba nuestro organismo. Hicieron relojes de sombra, el ábaco que sirve para contar. Fueron grandes astrónomos a tal punto que lograron describir tanto los planetas como los cometas. Y por supuesto usaron la pólvora que posteriormente se usó para las armas de fuego. Mientras que en el Valle del Indo nos dejaron varios logros. Uno de ellos, que hasta el día de hoy perdura, es el ajedrez. En esa civilización que existió hace 2000 años antes de Cristo, crearon el ajedrez. En el mar Mediterráneo, esta es la franja Siria-Palestina que te decía, que está debajo de Asia Menor. Ahí se desarrollaron los fenicios, que su gran logro fue construir un alfabeto. Ese alfabeto fue tan importante y tan profundo que lo utilizamos hoy en día. O sea, no tal cual, sino que le hemos hecho modificaciones. Pero en base a ese alfabeto tenemos nuestro lenguaje hoy. Y de la cultura minoica, que fue una cultura marítima, ya que era una isla, ellos fueron grandes arquitectos, especialmente de columnas. Hicieron distintos tipos de columnas que muchas actuales son imitaciones de las que ellos hicieron. Y las culturas americanas, las civilizaciones americanas nos dejaron un gran legado. La goma, en el caso de los olmecas, la goma, esculturas monumentales, hay unas cabezas de piedra enormes con rasgos muy distintos. Me gustaría que los visitara en los sitios de internet para que visualice ese tipo de escultura. También hicieron pirámides, como la de los aztecas, como la de los mayas posteriormente. Aprendieron el uso del chocolate, porque tenían cacao, y lo mezclaban con ají. Inauguraron los juegos de pelota, no sé si has visto esos videos de los aztecas. Desarrollaron un calendario, uno de los más perfectos creados hasta ahora.
e inventaron el cero, que es un concepto súper especial porque el cero simboliza la nada. Por lo tanto, fueron grandes matemáticos. En el caso de la cultura del Chavín, acá en Perú, ahí se ubicaría hoy en día, crearon las terrazas de cultivo que luego los incas también las van a ocupar, carreteras de piedra. Si un día vas a Machu Picchu te vas a dar cuenta que hay todo un camino hecho de piedra, centro religioso y una arquitectura bastante compleja. Como resumen, todas estas civilizaciones nos dejaron grandes legados. Tuvieron un estado bastante autoritario porque el emperador se suponía que era un dios como el faraón en Egipto, que no lo podían mirar a los ojos y le llamaban el divino, el omnipotente, el poderoso. O bien eran un representante de los dioses, como en el caso de los visir allá en Mesopotamia, que eran los enviados de los dioses. Por lo tanto, era un estado autoritario, teocrático, con un gran ejército. Y estos sacerdotes, que en realidad eran astrónomos y los que manejaban a los dioses para la sociedad. ¿Cómo te imaginas que era esa población? ¿Cómo habrá sido su forma de pensar? Por lo que se cree, eran personas muy miedosas a lo que podrían actuar sus dioses y por lo tanto obedientes con el Estado. Vamos a ver ahora qué sucedió en la formación del Estado moderno. Esta parte de la clase es para nuestros estudiantes de octavo y vamos a ver cómo va a ser el Estado para ellos. Para que nos ubiquemos en el tiempo, vamos a hablar y nos vamos a ubicar aquí. En el año 1500 más o menos. En plena época moderna. Van a haber cambios políticos, cambios culturales, cambios sociales. La clase pasada con los estudiantes de octavo vimos el Renacimiento y el humanismo. ¿Se acuerdan? La idea más clara fue que el ser humano va a tener una idea de más libertad sobre sí mismo frente a Dios y frente a la Iglesia Católica. Para iniciar esta parte de la clase, quiero ver un pequeño video con ustedes sobre la formación del Estado moderno. El Estado moderno surgió entre los siglos XV y XVI, cuando los reyes europeos aprovecharon la crisis del feudalismo para concentrar su poder, centralizando el dominio sobre sus tierras. Este proceso se hizo pactando con los señores feudales para recibir sus tierras a cambio de algún privilegio o bien conquistando los territorios a base de guerras sangrientas. Los reyes recibieron el apoyo de la recién nacida burguesía, que deseaba desprenderse de los señores feudales para romper su condición de vasallos. El mapa político europeo, que antes se asemejaba a un mosaico político multicolor de contornos inestables, va a experimentar cambios. El número de reinos independientes empieza a contraerse y los límites empiezan a consolidarse. Este resultado fue la consecuencia de la ascensión de una serie de monarcas con cierta conciencia nacional que entendieron su mandato de manera diferente a sus predecesores. Luis XI y Francisco I en Francia, los reyes católicos en España y posteriormente el emperador Carlos V y su hijo Felipe II, Enrique VII y Enrique VIII en Inglaterra, Cristián I de Dinamarca, Casimiro IV de Polonia, Matías Corvino en Hungría, Iván III en Rusia. Ellos fueron los artífices de la aparición de los primeros estados de corte moderno. Estos reyes gobernaban de la mejor manera posible para conservar la corona. De alguna manera hubo una suerte de selección natural que influyó en el resultado final. Las monarquías más débiles desaparecieron. Los que lograron resistir inauguraron un nuevo sistema de reinar que marcaría la vida política europea de los 3 siglos siguientes. Un sistema... Acá vamos a hacer un alto, porque ¿se acuerdan de la pirámide que hubo en las primeras civilizaciones? Comparémosla así rapidito. Nos dicen que el monarca, que era un monarca absoluto porque concentraba todo el poder, estaba en la cabeza. En eso se parece a las primeras civilizaciones. Luego venía el alto clero, es decir, los sacerdotes máximos de la Iglesia Católica. Se parece un poco a lo otro. La nobleza, estos 3 grupos, el monarca, el alto clero y la nobleza, era el grupo dominante o la clase dominante o lo que ejercían el poder. Debajo de ellos estaban los grandes comerciantes, la burguesía y las clases populares. Como se fija de alguna forma en las sociedades,
hay como un patrón de comportamiento y se parecen bastante a las de las primeras civilizaciones con esta de la época moderna. Autoritario que los historiadores llaman el antiguo régimen. La población o bien pertenecía a la clase privilegiada, clero y nobleza, o bien al estamento de los no privilegiados, burguesía y pueblo llano. ¿Cuáles son los antecedentes de la aparición del Estado moderno? A final de la Edad Media se produce una enorme crisis en Europa con... Bien, vamos a hacer un breve resumen de lo poco que vimos del video de la formación del Estado moderno. El Estado moderno acá lo tenemos en el centro y el Estado moderno en el fondo es un monarca absoluto. ¿Qué significa absoluto? Que ese monarca va a tener el poder ejecutivo, el que administra el país o un reino en aquella época, el poder legislativo, que es aquella función de hacer leyes para todo el país, y además tenía el poder judicial, podía aplicar esas leyes. Yo creo que nos cuesta imaginarnos que una sola persona haya tenido tanto poder. ¿Quién lo ayudó a esto? La burguesía, los grandes comerciantes, esa es la burguesía, los grandes comerciantes. Hicieron alianzas con los reyes de la época, ya les voy a explicar por qué. ¿Qué países fueron los que más desarrollaron esta forma de gobierno? España, Francia e Inglaterra. Y pasaron de ser reinos feudales, que eran de la Edad Media, a estados nacionales. Esto quiere decir que unificaron los países y el rey lo que hizo fue eliminar a los señores feudales y quedarse él como gobernante del país. Es lo que vimos en el video. ¿Cuál fue la economía? Mercantilista. Estos reyes se dedicaron a acumular oro y plata. Es por esto que cuando Colón llega a América, a los reyes españoles lo que más les interesaba era el oro y la plata, porque se creía que la acumulación de estos dos metales hacía que un país fuera más rico. Vamos a ver si eso es cierto o no en un ratito más. ¿Qué pasaba en Italia, que estaba en pleno Mediterráneo, donde ocurría casi todo el comercio? Ahí no se unificó Italia. E incluso Italia se va a unificar después que nosotros seamos independientes, ya en el siglo XIX. En esta época, Italia existía, pero en ciudades-estados. Y cada ciudad-estado tenía una forma de gobierno tipo república. Elegían a sus autoridades. Claro que era entre los más ricos, la gran burguesía. ¿Y cuál era el cargo? No era presidente como ahora, sino era el título de príncipe, el primer ciudadano. La burguesía, este grupo de grandes comerciantes, va a ser vital en esta época. Estos grandes comerciantes necesitaron más libertad, ya no quisieron estar subyugados a un señor feudal y prefirieron tributar a un rey. Total, el rey estaba lejos y los iba a dejar libres en sus acciones, mientras que el señor feudal le estaba cobrando impuestos a cada rato. La burguesía invirtió en ciencia. Claro, como necesitaban aumentar su producción y su riqueza, van a invertir en la técnica y en inventos y en los avances. También van a invertir en las grandes obras de arte de la época. Y por supuesto, para extenderse, van a invertir y desarrollar el comercio internacional, no solamente dentro de su país, sino primero en toda Europa. Y luego, cuando ya se descubre América, para ellos, comienzan también a ese comercio internacional. Fueron muy poderosos y estuvieron en un comienzo al lado del rey. En la página 25 de tu libro te vas a encontrar un texto que explica las características de esta monarquía absoluta. Pero lo importante, te resumo el texto, tú lo puedes leer después, es lo siguiente. El rey era un monarca absoluto, ya dijimos que concentraba todo el poder, y para poder hacer su labor necesitaba un cuerpo de personas que trabajaran para él. Ese cuerpo de personas que se van a dedicar a organizar, a administrar el ejército, a mantener relaciones diplomáticas con otros países, todo ese grupo de personas van a ser parte del Estado. Sin embargo, la mayor autoridad y con la cual nunca podían contradecir era el rey.
va a ocurrir un caso muy especial y muy distinto al que ya habíamos visto. Es el de Inglaterra. En Inglaterra, en el siglo XVII, esto está en la página 27, pero te lo explico ahora. En Inglaterra, en el siglo XVII, ocurre una situación súper inesperada. Los burgueses son tan poderosos, que van a entrar en conflicto con el rey porque quieren participar. El rey no los deja y aunque no lo creas, van a hacer una rebelión, hacen una revuelta. Y como eran personas con tanto recurso económico, pudieron contratar su propio ejército con mercenarios. Vencieron al rey, lo derrotan e instalan una república por un tiempo muy corto. Y ese tiempo corto, Inglaterra prosperó. De hecho, le quitaron Jamaica a España en ese periodo para que vean lo poderoso que fueron. Luego, estos mismos burgueses transan con otro grupo dinástico, con otra monarquía, e instalan de nuevo la monarquía a un rey, pero le dicen, usted no puede reinar en forma absoluta, y exigen la formación del Parlamento. ¿Qué es el Parlamento? Lo mismo que el Congreso hoy en día. Pero allá, ¿cómo lo hicieron? Lo dividieron en dos cámaras, no en senadores y diputados como ahora, sino en la Cámara para los nobles y la Cámara del Pueblo, que en el fondo iban a ser la Cámara de los burgueses, llamada Cámara de los Comunes. Por lo tanto, en Inglaterra va a ser el único país en esa época que va a gobernar como una monarquía parlamentaria. Mientras que en Francia y en España, ellos no van a gobernar en forma absoluta y totalitaria, muchas veces sin criterio, aunque ayudados por funcionarios. Antes de ver el mercantilismo, quiero que pongamos algunos puntos de resumen. El primero, ¿por qué se da esta forma de gobierno absoluto? Uno, recuerda la cultura del Renacimiento que vimos en la clase pasada, que le hizo pensar en verse en un ser humano libre, sin los prejuicios de la religión. Segundo, va a existir la reforma religiosa, que es muy, muy importante para la época y que no está acá en las diapositivas, pero ahí Martín Lutero, que lo puedes buscar después en YouTube, por ejemplo, él va a hacer una reforma, quiere hacer una reforma religiosa, pero sin quererlo, siendo sacerdote, protesta contra el Papa. ¿Por qué se enoja tanto con el Papa? Porque el Papa vendía indulgencia. La indulgencia eran unos documentos papales que no te perdonaban los pecados, pero por ejemplo, supuestamente te hacía vivir menos años de purgatorio. Es decir, tu alma pasaba directo, en las creencias de la época, pasaba directo al cielo una vez que te morías. Entonces la gente más rica pagaba por esa indulgencia para que sus familiares muertos no tuvieran que vivir en el purgatorio. Costumbre de la época. Entonces Lutero se opone a ello y protesta. Por eso es que en un comienzo esas iglesias se llamaron protestantes. Lutero dice, no vamos a obedecer al Papa, sino nos vamos a remitir a los 4 evangelios. Es por ello que las iglesias evangélicas reciben ese nombre hasta el día de hoy. Entonces a nivel cultural ya te imaginas los cambios. A nivel político, los señores feudales dejan de existir y el poder se va a concentrar en el único rey. Y a nivel económico, en la Edad Media vivían de la agricultura. Aquí vimos cómo ya el comercio era tan importante como la labor económica. De hecho, es la más importante. No solamente en Europa, ahora comienza a ser internacional, ya sea hacia América o bien hacia el continente asiático. El mercantilismo va a ser el sistema económico de la época. Hoy en día tenemos la globalización económica. Entonces Chile le exporta todos sus productos porque nosotros somos muy poquititos, somos apenas 18 millones. Como mercado no somos muy atractivos, pero tenemos tratados de libre comercio y tenemos una economía muy abierta. Prácticamente no cobramos nada a muchos productos que vienen del extranjero. Y vendemos nuestros productos, el vino, la fruta, el cobre, etc. Esa es nuestra economía. Pero en la época era el mercantilismo. ¿Y cómo funcionaba? También quiero invitarte a ver un pequeño video de 2 minutos
de unos alumnos de México. Vamos a hablar del mercantilismo, que como muchos supondrán, en realidad no es una escuela económica, sino más bien se refiere a un conjunto de propuestas económicas de manera desarticuladas, que son aplicadas de formas diferentes en distintos lugares en los siglos XVI, XVII y XVIII. Las causas para el surgimiento de esta teoría económica son principalmente el Renacimiento, que coloca al ser humano como centro de todo con el antropocentrismo. También la Reforma Protestante, que generó un pensamiento en el individuo, ¿no? Individualista, el afán de lucro aunado junto a una vida austera, es decir, limitada. Eso generó acumulación de capitales. En la economía, los mercaderes en aquel entonces se preguntaban cómo incrementar las ganancias, ¿no? Y la respuesta la encontraron en la venta al exterior, en el comercio exterior, como fuente del progreso. De allí que vamos a encontrar diversas interpretaciones, diversos tipos. En España aparece el metalismo, como resultado de la extracción de oro y plata desde América, conocido como el atesoramiento. El trato fue diferente en Francia y Gran Bretaña. Por su parte, ellos apelarán a la piratería o a los corsarios. Muy recomendado y buscar la historia de Henry Morgan o Francis Drake, grandes corsarios ingleses. Y también en el siglo XVII, Francia y Gran Bretaña apelaron a la venta de manufacturas reales, es decir, objetos fabricados con materia prima, pero agregado un valor extra, que lo vendían más caro en los lugares donde podían, ¿no? De allí que nacerá también la balanza comercial como un concepto para tener o manejar una buena economía. Para ello necesitas vender más, exportar más y comprar menos, ¿sí? Entonces, si te quieren vender más desde el extranjero, tú tienes que poner políticas que pongan impuesto a lo que viene desde afuera. A eso se le conoce como proteccionismo. Países como Estados Unidos hoy en día aplican estas medidas. Acá igual hay que hacer un pequeño alto. Si bien España se quedó con toda la riqueza que extrajo de América, el oro, la plata, pero fue Francia e Inglaterra, especialmente Inglaterra, los países que se volvieron los más ricos. ¿Y por qué? Justamente por lo que explicaba él. Tenían recursos naturales que transformaban a otros productos más elaborados. Por ejemplo, les llegaba algodón, lo transformaban en tela y la tela en ropa. Y eso es lo que vendían. ¿Qué hizo España? En el fondo, como diríamos nosotros, se farrió su oportunidad porque la plata y el oro que sacó de América la gastó comprando artículos justamente a Inglaterra y a Francia. Es por eso una gran diferencia en cuanto a la economía de la época y que marcan, aunque ustedes no lo crean, el desarrollo actual de esos países. La clase de hoy se trató de la formación del Estado en las primeras civilizaciones y también la formación del Estado moderno. ¿Qué vimos? Vimos que las sociedades de alguna forma se tienden a ordenar de la misma manera. Siempre va a haber un grupo que está arriba y que ahí va a estar todos los que son parte del Estado o que participan al lado del Estado. Sería bueno que en tu casa tú pudieras ver si eso se cumple hoy en día o no. También vimos la importancia que tuvieron las religiones, tanto en las primeras civilizaciones, recuerdan que eran estados teocráticos, donde el que gobernaba era o Dios o bien un enviado de los dioses, y acá en la época moderna la iglesia estuvo muy cerca del emperador, ya sea la iglesia católica en España o la iglesia protestante después en Alemania, por ejemplo.